Supongamos que estás aburrido en casa, no tienes algo que hacer y se te ocurre hacer un experimento. A la mano solo tienes un limón, un plato, posiblemente un vaso, un poco de agua y, no sé, de tu cocina sacas unos cerillos. ¿Cómo podrías elevar este limón de este plato? Con los utensilios que ya te mencioné. Te doy 5 segundos para que lo pienses. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Aún nada? ¿No se te ha ocurrido algo? Bueno, te voy a mostrar cómo se hace. ¡Alto! Recuerda que para este experimento utilizaremos fuego, así que por medidas de seguridad, si tenemos el cabello largo, es necesario que lo recojamos. Antes de comenzar, recuerda, si eres menor de 11 años, es necesario que realices este truco o experimento en compañía y supervisión de un adulto. Ahora sí, comencemos. Recuerda que el objetivo de este truco es que un limón se despegue del plato utilizando solamente agua y cerillos. Colocamos un cerillo en el medio del limón. Lo encendemos y lo cubriremos con un vaso. Voilà, hemos levantado este limón utilizando solamente agua, un vaso y cerillos. Vaya truco para una fiesta. Este reto es una modificación del experimento bien conocido de la vela encerrada, el cual tiene sus orígenes en la época del antiguo ingeniero Filón de Bizancio, quien describió el fenómeno en su texto Neumática. Años más tarde, Herón de Alejandría retomó este trabajo. Además de este experimento, ambos estaban trabajando con máquinas térmicas. Una de ellas se popularizó en la época de Galileo Galilei, que sigue los mismos principios de este experimento. Esta máquina es conocida como termoscopio, que actualmente se vende como un juguete llamado boiler de mano. Para ambos, Herón y Filón, la explicación a este fenómeno se debía a que el aire que estaba encerrado en el recipiente se consumía por completo debido a la combustión de la flama. Por eso es que el agua subía. Años más tarde, se demostró que esta respuesta era errónea. Después de Galileo, 2 científicos destacados en el surgimiento de la química moderna retomaron este experimento. Uno de estos científicos fue Antoine Lavoisier, el cual es conocido por haber postulado la ley de conservación de la materia. Dedujo que en este experimento el cambio en volúmenes que se llega a observar no era debido a que se consumía el oxígeno o el aire dentro del vaso, sino que este se debe precisamente al cambio en temperaturas que hay respecto a la vela encendida y apagada. El otro científico que retomó este experimento fue Joseph Priestley. Modificó el experimento metiendo un ratón adentro del recipiente además de la vela encendida. Con esto demostró que aún adentro del recipiente después de haberse extinguido la vela hay suficiente oxígeno como para que un ratón siga respirando. Por lo tanto, Lavoisier y Priestley determinaron que en el interior del recipiente aún existe oxígeno. Entonces, ¿a qué se debe que el agua pueda entrar a este recipiente? Bueno, después de todo este preámbulo, voy a decirte cuál es la explicación a este fenómeno. ¿Qué es lo que le ocurre a la vela o, en este caso, al limón con el cerillo para que el agua suba a través del vaso? Bueno, la explicación es la siguiente. Ya sabemos que en el interior del vaso no se consume totalmente el oxígeno. Debido a lo que encontró Lavoisier y Priestley. Sabemos cuál es la reacción química que se estaba llevando a cabo. Al tener la combustión de la vela, se va a generar dióxido de carbono y vapor de agua. Cuando encerramos la vela,
el aire que se encuentra alrededor de esta llama se va a calentar. Al calentar el aire, este se va a expandir y a provocar que la presión en el interior del vaso aumente. Al aumentar esta presión, hay ciertas burbujas de aire que se desplazan afuera del vaso. Pero cuando la flama empieza a decrecer y finalmente se extingue, lo que ocurre es que el vaso se va a enfriar. Al enfriarse el vaso, como ya lo estarás pensando, la presión que se encuentra en el interior del vaso es mucho menor a la que hay alrededor de este, es decir, la presión atmosférica. Entonces, para llegar a un equilibrio, como en todo en la naturaleza, la presión atmosférica va a empujar el agua que se encuentra por debajo. Esto hace que el agua suba por el vaso para equilibrar las presiones que se encuentran afuera, presión atmosférica, y la de adentro, debido al cambio de temperaturas que hubo al prender y apagar la vela. En este caso, ocurre lo mismo con el limón con el cerillo. El cerillo va a calentar el aire que se encuentra a su alrededor, se apaga, hay una diferencia de temperaturas, esta diferencia de temperaturas nos da una diferencia de presiones en el exterior y en el interior del vaso, lo cual genera que el agua suba por el vaso. Ahora sí, ya sabes cuál es la verdadera respuesta a este interrogante. Sabes explicar este fenómeno y también ya tienes un truco para mostrarle a tus amigos o familiares. Para finalizar, te dejo que pienses en la explicación de lo que verás a continuación. Esta es una presentación para la Noche de las Estrellas. Este año, por razones conocidas, se celebrará en línea. Yo, Nadia Oropesa Miranda, estudiante de la maestría del Instituto de Física de la UAP, les voy a enseñar un poco acerca de una fuerza importante que influye en el vuelo de los aviones. Para esto les mostraré 3 experimentos sumamente sencillos en los que ustedes deberán de buscar el factor común que hay entre ellos. Primero utilizaremos una hoja de papel, la colocaremos de esta forma. Y quiero que piensen qué pasará si yo les soplo por arriba. Para quienes pensaron que se iba a elevar, tenían razón. Ahora pensemos qué va a pasar con esta pelota si yo enciendo la aspiradora de forma que expulse aire hacia afuera. ¿Creen que expulse muy lejos a la pelota? Y si la inclino de forma que el tubo de la aspiradora quede en diagonal, ¿creen que esta vez sí caiga? Por último, tenemos 2 pelotas suspendidas por un hilo y haremos pasar el aire de una secadora entre ellas. ¿Crees que se alejen? Bueno, ¿ya adivinaron qué tienen estos 3 experimentos en común? Así es, aumentamos la velocidad del aire, disminuyendo así su presión. Pero, ¿cómo podemos hacer tal afirmación? Nos remontaremos a 1738. A Daniel Bernoulli, perteneciente a una afamada familia de matemáticos, le gustaba especialmente abordar problemas de flujo de fluidos. Bernoulli, con todas las enseñanzas de su padre acerca de las relaciones de Leibniz y la viva vis, que era como se le decía a la energía en ese entonces, logró encontrar la relación entre esta y los fluidos en movimiento. Notó que se daba una compensación entre la vis viva y la presión de los fluidos, llegando así a la expresión que comenzaría el principio que llevaría su apellido. Más tarde, gracias a la aportación de otros científicos, la expresión quedó como actualmente la conocemos. Desde el punto de vista científico,
los fluidos no abarcaban únicamente a todos los líquidos, sino que también incluían a los gases. Es por eso que nosotros podemos afirmar que el aire es un fluido. De igual forma, podemos hacer la afirmación de que al aumentar la velocidad también disminuimos su presión. Es por eso que la hoja se elevó, teniendo una diferencia de presión entre sus caras. La presión más baja quedó por la parte de encima y la presión alta quedó por la parte de abajo, que fue la que empujó la hoja hasta el punto de elevarla. De la misma forma, la presión atmosférica, que era más alta que la que arrojaba la aspiradora, mantuvo a la pelota en su posición. De igual forma, al disminuir la presión del aire que pasaba entre ambas pelotas, gracias a esto dimos paso a que la presión atmosférica que las rodeaba ayudaba a que se lograran juntar entre ellas. Y como sucedió con la hoja, la relación entre las velocidades y la presión de un fluido da paso a las fuerzas de sustentación que sufren los aviones. Y todo esto gracias al principio de Bernoulli. Detrás de esto existe una disputa entre padre e hijo, quizá hasta la traición de un amigo. Pero si te animas a conocer la historia, te darás cuenta que está llena de drama, acción, suspenso y un poco de ciencia. Hola, mi nombre es Nitzelín Velasco Martínez. Soy estudiante de maestría en Ciencias de los Materiales en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Puebla. A continuación vamos a hacer un experimento, el cual es conocido como el agua que camina, seguido de la torre de densidades. Para la primera parte del experimento, que es el agua que camina, vamos a necesitar lo que son vasos o recipientes pequeños, pintura vegetal, agua, servilletas. Para la segunda parte, que es la torre de densidades, vamos a usar azúcar, jeringa y agitador. Aquí tenemos los materiales que ya mencionamos anteriormente, que son los vasitos o recipientes pequeños, el agitador, agua, las pinturas vegetales, y a continuación vamos a llenar lo que son los recipientes, los 3 señalados, que es el primero, el del medio y el último, con un poco de agua. Ahora vamos a poner el colorante de color rojo en el primer vaso. Luego en el del medio vamos a poner color azul. Y en el último vamos a poner color amarillo. En el amarillo, debido a que la coloración es un poco más baja, vamos a poner 2 gotas de color amarillo en su recipiente. Ahora tomaremos las servilletas para crear puentes entre los vasos vacíos y los vasos con líquido de color. Para que el recorrido no sea tan largo entre un vaso y el otro, vamos a cortar el tamaño más corto entre los 2 vasos, nuestras servilletas. Aquí, ya que tenemos hechos nuestros puentes, vamos a colocarlos junto al recipiente que se encuentra vacío. Podemos ver cómo inmediatamente en cuanto ponemos el puente, este empieza a cruzar hacia el vaso vacío. Aquí ponemos el azul y el rojo. Ya tenemos colocados nuestros vasos, ahora solo es cuestión de esperar a que el agua pase de un vaso al que se encuentra en medio de los que ya están llenos. En esta parte podemos ver que ya está avanzado nuestro experimento en la transferencia de agua de los vasos con mayor líquido al que no se encontraba con líquido.
Ahora, debido a que el vaso rojo está transfiriendo tanto al vaso de su derecha como al vaso de su izquierda, tenemos que agregarle tantita más agua junto con más colorante para que pueda seguir transfiriendo el agua necesaria para que se complete el experimento. Ahora haremos una última preparación para obtener el color verde, haciendo la mezcla de colorante azul con colorante amarillo, de la misma forma como ya lo hicimos en el experimento. También podemos observar que ya va lo suficientemente avanzado para poder observar lo que son los colores morado y naranja. Como podemos ver, nuestro experimento ya se encuentra finalizado, ya que tenemos el mismo nivel en cada uno de los recipientes. Así que ahora procederemos a quitar los puentes que hemos creado con el papel. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro experimento, que es la torre de densidades. Para realizar esto usaremos nuestro siguiente material, el cual es un vaso un poquito alargado, una jeringa y el azúcar. Ahora, en nuestro experimento usaremos el color morado como nuestro líquido con mayor densidad, al cual le agregaremos azúcar. En este caso estamos agregando 3 a 4 cucharadas de azúcar. A el recipiente con el colorante naranja no le pondremos azúcar. Es importante que para este punto hagamos lo que es la mezcla hasta que quede de forma homogénea, o sea que ya no se encuentre con ningún grano de azúcar dentro de nuestro líquido, de forma sólida. Ya que nuestra muestra se encuentre homogénea, con la jeringa tomaremos el líquido del fluido morado. Al colocar nuestro primer líquido en el recipiente, no hay mayor problema en el cómo se va a echar el líquido en él. Pero para el segundo, que es el de menor densidad, tenemos que hacerlo de forma delicada, ya que si lo hacemos de forma muy abrupta con la jeringa, de esta forma se va a mezclar y no se van a poder observar la diferencia de densidades. Entonces, con la jeringa se tiene que hacer una ligera presión e ir poniendo el agua de poco en poco para poder notar la diferencia. Aquí ya podemos observar la diferencia de densidades gracias a los tonos diferentes que hemos utilizado en el experimento anterior. Gracias al azúcar que le da mayor densidad a nuestra agua es que esto es posible. Ahora realizaremos un tercer piso en nuestra torre de densidades usando el color verde que ya obtuvimos con la mezcla del azul y el amarillo. En esta ocasión vamos a agregar de 5 a 6 cucharadas de azúcar para tener una densidad mucho mayor que la que teníamos con el color morado. Nuevamente hay que recordar que hay que dejar nuestra mezcla homogénea para poder realizar nuestro experimento. Ya que tenemos nuestra mezcla de azúcar con agua en el color verde, ahora con la jeringa nuevamente la vamos a tomar y vamos a ponerlo en nuestra torre de densidades.
Aquí podemos observar cómo, siendo la más densa de todos nuestros líquidos, va a ser el que se va a encontrar en la parte de hasta abajo. Ahora ya podemos observar en esta pequeña torre las diferentes densidades con el color verde, morado y naranja, siendo el verde el de mayor densidad y el naranja el de menor densidad. Ahora vamos a la parte teórica de nuestro experimento. Este experimento se basa en la capilaridad. Pero, ¿qué es la capilaridad? Para poder entender el concepto de capilaridad es importante tener en cuenta dos conceptos, que es la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. La fuerza de adhesión es aquella en la cual las moléculas de un fluido interactúan con la superficie. La fuerza de cohesión es aquella que existe entre las moléculas del mismo líquido. La capilaridad es la capacidad que tiene la superficie de un fluido el subir o bajar sobre una superficie. A esto se le conoce como mojar o no mojar la superficie. Se dice que moja cuando el fluido sube sobre la superficie en la que se encuentra en contacto, mientras que cuando no se moja es precisamente cuando no ocurre esto. En el caso del agua, estas dos fuerzas que existen, que son la de la cohesión y la adhesión, una vence a la otra. Parte del experimento consiste en que precisamente las fuerzas de gravedad son vencidas por las fuerzas de adhesión con la que cuenta el agua sobre la superficie, haciendo que ésta suba sobre los muros de nuestra superficie, en este caso las servilletas. De esta forma podemos ver en nuestro experimento cómo las fibras de la servilleta permiten que la fuerza de adhesión sea mayor que la fuerza de cohesión y que la fuerza de gravedad, haciendo que se pueda transportar desde nuestro vaso con líquido hacia el que no se encuentra con líquido. Nuestro experimento llega a su final cuando los recipientes se encuentran al mismo nivel. Esto se debe a que se encuentran en equilibrio. Hay otros fluidos que no funcionan de la misma forma que el agua, o sea, que no mojan. Un ejemplo de ellos es el mercurio. El mercurio, al tener mayor fuerza en la interacción de sus moléculas, o sea, de cohesión, evita que éstas suban sobre los muros o sobre la superficie con la que contamos, haciendo que no moje la superficie, cosa que no podríamos realizar este experimento de esa forma, ya que no se podría transportar a través de las servilletas y llegar al otro recipiente. Otra forma práctica de observar la capilaridad es en pequeños recipientes. Si tenemos estos dos fluidos que ya mencionamos, que sería el agua y el mercurio, y los ponemos en un tubo, observaremos que la parte de la superficie, uno cuenta con una pequeña curvatura hacia arriba y otro con una pequeña curvatura hacia abajo. El agua es el que se encuentra con la curvatura de esta forma. Lo que se ve es que es como si el agua quisiera subir sobre las paredes, mientras que en el mercurio, al tener de esta forma, se observa cómo se está alejando yendo hacia abajo, que es lo que ya mencionamos, uno moja y el otro no. Ahora vamos a hablar de la segunda parte del experimento, que es nuestra torre de densidades. La primera pregunta es, ¿qué es una densidad? La densidad es la relación que existe entre la masa que hay sobre un volumen. Es por esto que al agregar azúcar al agua es que la volvemos más pesada y al combinarlo sobre un mismo recipiente, este que se encuentra más pesado, o sea más denso, es el que se encontrará en la parte de la base y el que es más ligero, o sea el de color naranja, se encuentra en la parte de hasta arriba. Otra sugerencia que puedo hacer es con respecto al experimento de la torre de densidades. Ya es muy conocido la diferencia de densidades entre el aceite y el agua, pero no hay que detenerse ahí. Pueden probar con algunas otras sustancias, incluso pudieran usar lo que es jabón líquido, alcohol, entre otros, y probar pequeños objetos sobre nuestra torre para poder determinar su densidad con respecto al fluido. Agradezco su tiempo invertido en este video y espero que el experimento haya despertado su curiosidad e interés por la ciencia. Hasta luego. Hola, mi nombre es Rosario Libertad Cruz Flores, estudio la maestría en Ciencia de Materiales en el Instituto de Física de la UAP.
Esta ocasión les voy a presentar un experimento súper interesante en el cual vamos a divertirnos y a aprender. Yo le voy a llamar vuelta atrás. Empecemos. Vamos a necesitar 2 cilindros concéntricos de radios diferentes, de tal manera que se pueda girar el cilindro interno mientras queda fijo el cilindro exterior. Como fluido, ocuparemos agua y jabón líquido transparente. Si no tienes jabón líquido transparente, puedes usar glicerina o jarabe de maíz. Pintura vegetal, de preferencia al menos 3 colores. También se necesitan 3 recipientes donde vamos a mezclar un poco de fluido con el colorante. 3 jeringas o pipetas. Para el primer experimento se necesita poner agua en los 3 recipientes y colorante diferente en cada uno de ellos. Después se necesita verter agua en el espacio entre los 2 cilindros. Ahora, por medio de la jeringa, vamos a insertar los colores dentro del agua. Después, giramos el cilindro interior lentamente, donde se percibe que los colores se empiezan a combinar. Ahora, regresamos el giro en sentido contrario de como empezamos a girar. Se observa que los colores quedaron combinados sin regresar a los colores iniciales. En el segundo experimento, ponemos un poco de jabón líquido en los 3 recipientes y colorante diferente en cada uno. Serán los mismos pasos que en el primer experimento, pero ahora vamos a cambiar el fluido. Es decir, vertemos el jabón líquido en el recipiente e introducimos una gota de cada pintura. Giramos lentamente el cilindro interior. En ese momento se observa desde el frente que los colores se empiezan a combinar. Si regresamos el giro en sentido contrario, los colores empiezan a volver poco a poco a las manchas de cada color, como inicialmente se introdujeron. Si nosotros vemos el experimento desde una perspectiva desde arriba, cuando empezamos a girar, se observa que el fluido se mueve y se empiezan a formar láminas, las cuales se van haciendo más finas con el giro. Al ir en sentido contrario, se reproduce el movimiento del fluido en sentido inverso, de forma que las láminas se van haciendo cada vez más gruesas, recuperando los colores originales. Podemos volver a repetir el experimento para verlo con más detalle. Al movimiento que ocurre en el jabón se le conoce como flujo laminar. Este tipo de movimiento ocurre de manera ordenada. Se puede decir que el líquido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y se deslizan unas sobre otras. El flujo laminar ocurre a velocidades bajas y viscosidades altas. Pero, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad se refiere a la resistencia al flujo, la cual puede verse como fricción entre las moléculas del fluido. La viscosidad hace que las distintas capas de un fluido se muevan con diferente rapidez en respuesta a una fuerza cortante. Para saber precisamente qué es lo que sucede, obtengamos la viscosidad de cada líquido, es decir, la viscosidad del jabón y del agua. El coeficiente de viscosidad está definida por esta ecuación, en donde ρS es la densidad de la esfera y ρL es la densidad del líquido. G es la aceleración debido a la gravedad y R el radio de la esfera. Y V es la velocidad de la esfera. Como pueden notar, se necesita la densidad de la esfera y de los líquidos. La densidad se calcula como masa sobre volumen, así que la masa de la esfera la pesamos y tiene un valor de 3 gramos, y su volumen se calcula como 4/3 de pi por R cúbica.
y da como resultado 0.904 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la densidad de la esfera es 3.31 gramos sobre centímetro cúbico. Por otro lado, la masa del jabón es 215 gramos en un volumen de 190.49 centímetros cúbicos y da como resultado una densidad de 1.12 gramos sobre centímetro cúbico. La masa del agua es 228 gramos en un volumen de 242.45 centímetros cúbicos. Entonces, su densidad es 0.94 gramos sobre centímetro cúbico. Posteriormente, en un cilindro, marcamos posiciones en la parte superior e inferior. Se mide la distancia entre estas marcas. Luego, llenamos el cilindro primero con el agua y dejamos caer la esfera en el agua. En el momento en que la parte inferior de la esfera llega a la primera marca, se inicia el cronómetro y se detiene cuando la esfera llega a la última marca. Este procedimiento también se hizo con el jabón y se hizo varias veces para tener valores más aproximados. Nosotros obtuvimos que la esfera cae en el jabón en un tiempo de 9 segundos a una distancia de 8 centímetros. Así que la velocidad de la esfera en el jabón es 0.88 centímetros sobre segundo. Por lo tanto, el coeficiente de viscosidad del jabón es 0.195 pascales por segundo. Como la esfera cayó muy rápido en el agua, entonces no se pudo medir ese tiempo. Por lo tanto, preferimos buscar su valor de viscosidad en la red y encontramos que vale 0.001 pascales por segundo. Con ello, podemos conocer la fuerza requerida para mover una placa a una velocidad constante contra la resistencia del fluido, dada por esta relación, donde S es la superficie a la cual se le aplica la fuerza, B es la velocidad a la que se giró el cilindro interno y L es la distancia entre el cilindro interno y el cilindro exterior. Entonces, la fuerza requerida para el agua es de 0.039 por 10 a la menos 4 newton y la fuerza requerida para el jabón es 7.73 por 10 a la menos 4 newton. Como ya se suponía, se necesita una fuerza mayor para mover una lámina en el jabón que en el agua. Es por ello que los colores no se mezclan tan rápido en el jabón a esa velocidad, porque la viscosidad es mayor que en el agua, haciendo posible un movimiento de flujo laminar. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este experimento y que hayan aprendido conmigo. Gracias. A todos, en esta ocasión estamos teniendo una sesión extraordinaria para la Noche de las Estrellas. En este caso es virtual. Y bueno, me presento, yo soy Sebastián Camargo Martínez, estudiante del programa de doctorado en Ciencia de Materiales del Instituto de Física de la UAP. Si bien la Noche de las Estrellas se ha caracterizado porque ha tenido una gran variedad de experimentos, de conferencias y exposiciones. En esta ocasión les voy a presentar un dato curioso que no sabían de la sal. La sal es un cristal, y al ser un cristal es un sistema ordenado que podemos crecer hacia todas las direcciones del espacio, lo cual vamos a hacer en esta ocasión, así que síganme. Buenas tardes, bueno, vamos a crecer nuestro cristal. Lo que vamos a necesitar es pues, una báscula, un pocillito, sal, o sea, puede ser, en este caso estoy adquiriendo esta marca, pero pues realmente necesitamos cualquier marca de sal, pero que sea refinada. Por aquí dice que es refinada en alguna parte del empaque, pero es lo que necesitamos. Agua, lo más pura que podamos. Como esto es un caso casero, realmente lo único que podemos adquirir realmente o medianamente puro es agua de garrafón. Otro vaso, un medio de soporte, que en este caso va a ser un popote, y nuestro medio de cultivo del cristal, que va a ser un pequeño grano de sal atrapado en un hilo, ¿sale? No grabamos esta parte porque es un poco tardada, ¿vale? Y depende de los ojos que tengamos.
Muy bien, entonces, primeramente tenemos la báscula y podemos observar que pesa aproximadamente 90 gramos. ¿Sí? Aproximadamente 90 gramos. Entonces vamos a agregar 100 gramos de agua. Entonces tendríamos que tener 190 gramos, ¿vale? Vamos a calentarlo a lumbre muy baja, muy baja, no tanto que se apague. ¿Vale? Ya lo tenemos a lumbre baja. Y vamos a proceder ahora a agregar la sal. Ya acabamos de incorporar la sal, lo cual si pueden notarlo, no tenemos nada de granos de sal en el fondo. Si enfocamos un poquito más, pueden observar que no hay nada en el fondo, ¿sale? Tal vez la cuchara sí tiene un poco de sal, pero pues hasta cierto punto es normal por el movimiento que le dimos a nuestra cuchara, ¿sale? Esperamos a que se entibie un poco más para poderle incorporar en el vaso. Ya que lo tenemos ligeramente tibio, lo incorporamos al vaso. ¿Sale? Pueden notar que la tonalidad es un poco diferente, es hasta cierto punto opaca, ¿sale? Y bueno, vamos a proceder a poner nuestra semilla de crecimiento del cristal de sal, esto es sal, para aclarar, dentro de la solución. Está suspendido. Si lo vemos de la parte de arriba, podrán notar que no está tocando las paredes. Ya lo pueden notar, no está tocando las paredes. Está ahí suspendido. Si lo vemos de manera transversal, también se puede notar que no está tocando el fondo, entonces está en una posición perfecta. Y lo cubrimos. Simplemente lo cubrimos para que no se contamine de polvo. Y pues con eso acabamos esta primera parte del crecimiento de nuestro cristal. Lo vamos a tener que dejar que crezca aproximadamente 2 semanas. Entonces ahorita nos vemos en 2 semanas. Bueno, aquí ya está nuestro experimento después de 2 semanas. Bueno, casi 2 semanas. No son exactamente las 2 semanas, pero pues con finalidad de cubrir las fechas
de la Noche de las Estrellas, pues lo estamos sacando. Bueno, como se puede ver, recuerdan que se mojó un poco el hilo en donde sujetamos el cristal. Bueno, si pueden observar, en el hilo se crecieron un par de cristales, y en el fondo, porque bueno, lamentablemente se cayó nuestro cristal del hilo, ahí se puede ver el cristal, se puede ver perfectamente, y bueno, ahí está nuestro hilo que tenía el cristal, ahí se ve. ¿Sale? Entonces, aquí en el fondo se ve perfectamente el cristal, que sí creció, ¿sí? El hilo en donde estaba atrapado y los pequeños cristales que crecieron en el hilo, que bueno, eso no estaba planeado. También si ven en las paredes, aquí tenemos uno, por aquí yo vi otro, me parece haber visto otro, vale. Y acá en el fondo del vaso se ve perfectamente el cristal que estábamos buscando. Entonces, como pueden observar, este método de crecimiento es viable para crecer cristales caseros de sal. A ver si me lo permiten, vamos a recuperarlo. Déjenme ir por una cuchara y lo vamos a observar. Como pueden observar, acá tenemos el cristal. Tal vez no se logra apreciar muy bien porque todavía sigue húmedo. Y el foco, ahí está, ya está enfocado. Ahí tenemos nuestro cristal totalmente crecido a comparación del pequeño cristal que les presenté al inicio, hace 2 semanas. Y este es el resultado. Como pueden observar, sí creció. Si lo dejáramos todavía más tiempo en la solución, tal vez otras 2 semanas o más, pues tendríamos un cristal de todavía un tamaño mayor. y bueno, a manera de conclusión, pudimos observar que nuestro sistema creció hacia todas las direcciones del espacio. Como mencioné, la sal es un sistema ordenado, es un cristal. Entonces, al ser un sistema ordenado, podemos promover este crecimiento hacia las 3 direcciones del espacio, en X, en Y y en Z. Todo esto lo podemos estudiar dentro de la rama de la física y también de la química que se llama cristalografía. La cristalografía es la rama que se encarga en este estudio de los sistemas ordenados como el cloruro de sodio, la sal de mesa. Si bien, al ser un sistema de este tipo, podemos estudiarlo de diferentes vías, y la vía principal para estudiarlo es la difracción de rayos X. La difracción de rayos X es el principal medio para poder conocer cómo es la estructura de este sistema, conocer en dónde están las posiciones atómicas de cada uno de los átomos y con ello darle alguna aplicación o algún uso al material, porque si conocemos su estructura podemos darle un uso. Entonces, espero que se hayan divertido, que me hayan seguido durante este experimento y que lo hayan disfrutado tanto como yo en esta sesión extraordinaria de la Noche de las Estrellas. Nos vemos pronto, ojalá en el siguiente año, en una sesión presencial. Hasta luego. Hola, buenas noches. Estamos en estas conferencias de la Noche de Estrellas del año 2020. Bueno, se trata de hacer una demostración y le llamamos a esto demostraciones de física medio elemental. Los autores son Ahmed Guarneros López y Elías López Cruz. Ahmed de la Facultad de Artes de la UAP y yo del Instituto de Física de la UAP. Bueno, vamos a hablar del coeficiente de fricción estática y dinámica. Bueno, la fricción es la fuerza que se opone a que un objeto que esté descansando en otro se consiga mover. Normalmente esa fuerza que se opone al movimiento depende de la rugosidad de las superficies, es proporcional a la fuerza que mantiene a esas dos superficies juntas. Tomando en cuenta que la fuerza es perpendicular a las superficies o normal, entonces esta fuerza se le llama fuerza normal y se designa con la letra N mayúscula. Entonces, tomando en cuenta eso, la fuerza de
de fricción o la de resistencia al movimiento se puede escribir como aparece en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la definición de la fuerza de fricción como una constante de proporcionalidad por la fuerza normal que mantiene a las dos superficies en contacto. El coeficiente de proporcionalidad, la μ, se llama coeficiente de fricción y hay de dos tipos. Uno es el coeficiente de fricción estática y otro es el coeficiente de fricción dinámica o cinética. Y es cuando empieza ya un objeto a moverse. De todos modos, esa fuerza de fricción hace que si hay un movimiento, poco a poco se vaya frenando y va a depender de esa fuerza de fricción. El experimento que nosotros hicimos consiste en un plano inclinado y en el cual pusimos a una batería de estas de ahora para tanto equipo electrónico, que son de forma de moneda. Se caracteriza, el nombre típico es el moneda, batería tipo 2032, y le pusimos un carrete de algo para que pesara un poquito más nuestro objeto y que se deslizara en el plano inclinado. Bueno, como la fuerza de fricción depende de la masa que se esté deslizando y de la superficie sobre la cual se está deslizando, hicimos un experimento con varios materiales. Usamos madera, una lámina de acrílico, una lámina de cobre, también una de aluminio, y así usamos varios. Con el plano inclinado, una manera de medir el coeficiente de fricción estático es mover el plano, que originalmente es horizontal, hasta un cierto ángulo, y en el momento en que el objeto empieza a deslizarse, medir con precisión ese ángulo que nos va a servir para calcular el coeficiente de fricción estática, porque no es otra cosa más que la tangente trigonométrica del ángulo que describe ese movimiento. Y una vez que se empezó el movimiento, lo que podemos ver es cómo ese movimiento, que es acelerado, tiene efectivamente un frenado, y ese frenado es debido a la fuerza de fricción. Hicimos uso del programa, que es un programa gratuito que está en la red, que se llama Tracker, y que permite hacer un análisis de un video cuadro a cuadro, y con eso ir, por ejemplo, midiendo el desplazamiento de un objeto, como en esta gráfica se presenta, en que tenemos el plano inclinado y conseguimos medir las posiciones. Este programa también permite hacer un graficado de la posición como función del tiempo y hacer un ajuste mediante una curva. En este caso es una parábola donde el término para la t cuadrada del tiempo es proporcional a la aceleración neta que está actuando en el objeto que está deslizando. Bueno, pues con este programa conseguimos entonces medir no solo el ángulo en que empieza el deslizamiento, sino además la aceleración que está actuando en el movimiento una vez que se empezó a deslizar el objeto. Bueno, con estos datos conseguimos entonces nosotros calcular, por lo menos aquí pusimos dos valores típicos que se encontraron mediante el método que mencionamos antes, y encontramos que el coeficiente
de fricción estática, directamente dado como la tangente del ángulo en que empieza el deslizamiento, y el coeficiente de fricción dinámica, que está escrito de esta manera, donde la A que aparece en la ecuación es la aceleración neta que se va a tener en el movimiento, y esa aceleración, la aceleración que se obtiene del cálculo que teníamos en el programa Tracker. Y de esta manera tenemos entonces que el coeficiente de fricción para uno, tanto el estático como el dinámico, los tenemos escritos en esta parte. Para el cobre tuvo el valor de 0.3838, el estático, y el dinámico 0.3009. Y para una placa acrílica, el estático es 0.2882 y el dinámico 0.2848. Generalmente el coeficiente de fricción dinámico es, o cinético, es menor que el estático. Bueno, también hicimos una demostración de levitación magnética. La levitación magnética pues es algo así como el sueño de todo mundo, tener un objeto mediante el cual uno pueda levantar y contraponerse a la fuerza de gravedad, de tal manera que el objeto empiece a quedar flotando. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo los trenes estos que se llaman maglev, que funcionan de tal manera que no hay fricción, no hay rodamiento, porque van flotando mediante campo magnético. Bueno, el experimento que hicimos fue inspirado en un problema que aparece en el libro Introduction to Electrodynamics, en la 4ª edición de David J. Griffiths, de la editorial de la Universidad de Cambridge, de 2017. El problema es el 623. Propone calcular la posición de dos magnetos en forma de dona, puestos con los polos idénticos uno frente a otro, de tal manera que floten, y para lo cual se detienen con un eje no magnético que pasa por el hueco de las dos donas. En esta diapositiva presentamos precisamente esas dos magnetos en forma de dona, y nosotros hicimos una variante. Lo soltamos desde cierta altura, de tal manera que cayera por efecto de la gravedad y que se detuviera en algún punto y rebotara. Y esto lo empezó a hacer varias veces, como se puede apreciar en la gráfica que está a la derecha, y de esa manera empezamos a ver hasta que alcanza su posición de equilibrio cuando se detiene ahí. Y de ese modo calculamos unas cantidades importantes para los magnetos que se describen en la siguiente diapositiva. La separación mínima una vez que alcanzó el reposo fue de 15 milímetros en esa posición de equilibrio, y en el equilibrio la fuerza el peso, digamos, de la dona que quedó arriba equilibra precisamente la fuerza de repulsión magnética que viene dada en la ecuación que está escrita aquí, y con esa ecuación, sabiendo que μ0 es la permitividad magnética, permeabilidad magnética del medio, del vacío, y poniendo las cantidades apropiadas, la G es la aceleración de la gravedad, y entonces de ahí dedujimos el momento magnético de esos magnetos en forma de imán, obteniendo este valor. El momento magnético viene dado siempre como una corriente eléctrica multiplicada por el área en metros cuadrados del magneto en cuestión. Bueno, esto fue lo que hicimos en estas dos demostraciones. Y pues muchas gracias por su atención. Y ahí terminamos.